Hello guys, welcome to the next video. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Vamos por la tercera semana de actividades. Recuerden que ya estamos en el tercer parcial. Básicamente estamos en la recta final del semestre y felicito a todos aquellos que han aprobado satisfactoriamente los dos parciales anteriores. Sigan con ese mismo ritmo, con ese mismo cumplimiento y responsabilidad al respecto, para que no tengan problema alguno con el promedio de su calificación al final del semestre, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. El tema de esta semana se denomina used to, como está escrito aquí, used to. Si le quitamos la preposición que va al final, el verbo significaría usar o utilizar, pero no en este caso es el significado que le vamos a dar a este término, ¿de acuerdo? Entonces, used to, escrito de esta manera, el verbo use es un verbo regular que si lo conjugamos en pasado, le ponemos la terminación ed, siguiendo las reglas gramaticales como ya ella la tiene, únicamente le agregamos la terminación de para que esté en pasado. De hecho, la expresión está en pasado, pero no significa el pasado de usar. Used to, como frase completa o término completo, significa como solía o acostumbraba. Ahorita con los ejemplos nos va a quedar un poco más claro, nada más quiero ser muy puntual en eso de que no lo confundamos con el verbo usar o utilizar. Se escribe igual, se conjuga igual en pasado, pero el significado, por el hecho de ser una palabra compuesta, no significa eso. ¿De acuerdo? Entonces, used to sí es una expresión en pasado, pero significa solía o acostumbraba. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a las estructuras para entender un poquito más cómo funciona. Generalmente yo les pongo como una especie de fórmula para que sepan qué va primero, qué de los elementos de un enunciado deben de poner primero después de otro. Entonces, en la afirmación va el pronombre sujeto, la expresión used to y el verbo principal, ¿de acuerdo? El complemento, pues ya que sabemos que es una parte adicional o la extensión del mismo, pero los elementos principales son estos, ¿de acuerdo? Entonces, la frase originalmente externa o asocia algo que está en pasado, utilizando el used to como traducción como solía o acostumbraba, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que estamos afirmando aquí, tenemos que respetar las estructuras. En este caso vamos a empezar con las afirmativas. El ejemplo dice de la siguiente manera. We used to go to the beach every summer when I was young. Entonces, aquí incluso se los puse en negritas. Esta es la expresión used to para una afirmación. ¿De acuerdo? Entonces, si checamos el orden al formulario que tenemos, primero va el pronombre sujeto, we, subject pronoun, la expresión used to, conjugada en pasado, porque es una expresión que indica algo que ocurrió, traduciéndolo como solía o acostumbraba, ¿de acuerdo? Después el verbo principal, que sería go, y el resto de la oración, que sería to the beach every summer when I was young. Si traducimos al español, fíjense cómo se entendería. Cuando era joven, aquí el orden en la traducción no afecta. Pudiéramos empezar desde acá, pero así lo tiene el ejemplo. Solíamos ir a la playa cada verano. Entonces, used to go es solía ir quién, pues en este caso está involucrándonos a nosotros. We used to go to the beach. Solíamos ir o acostumbrábamos ir a la playa cada verano, cuando yo era niño, ¿de acuerdo? Siguiente ejemplo. He used to smoke a pack of cigarettes a day, but he quit last year. Entonces, el mismo orden, primero el pronombre sujeto, la expresión used to, el verbo principal y el complemento del enunciado. Entonces la traducción, si aquí dice, he used to smoke, él solía fumar, ¿de acuerdo? El complemento me da más información, a pack of cigarettes a day, but he quit last year. Él solía fumar un paquete de cigarrillos al día, pero lo dejó el año pasado, ¿de acuerdo? Uno más. I used to like mushrooms, but not anymore. Entonces, vamos a lo mismo. La estructura se respeta. El pronombre sujeto primero, la expresión used to y el verbo principal. El complemento va hasta el final. Entonces, la oración quedaría de la siguiente manera. Antes me gustaban los champiñones, pero ya no. O solían gustarme los champiñones, pero ya no. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la traducción que le hemos de dar a la expresión used to, que está escrita en pasado, y esta es la estructura como se escribiría para enunciados afirmativos. ¿De acuerdo? Ahorita que pasemos a la estructura negativa, relacionen esto que vamos a ver con el tema del parcial pasado, donde vimos pasado simple. Recuerden, en pasado simple, cuando van a hacer negaciones y preguntas, y el verbo es distinto al to be en la oración,
tenemos que recurrir al auxiliar did, que es el pasado del verbo do, pero que no funciona como verbo principal, sino como verbo auxiliar. Es decir, me va a ayudar a hacer negaciones y preguntas. ¿En qué tiempo? En pasado simple. Aquí va a ocurrir lo mismo. Si queremos hacer una pregunta utilizando used to, entonces como used está conjugado en pasado, entonces tengo que recurrir al auxiliar de pasado simple que es did. Por tal motivo, cuando haga negaciones y preguntas en este tema en particular que es used to, ya no se va a conjugar en pasado porque para eso tiene el auxiliar de por medio. Con el ejemplo va a quedar más claro. Es importante que primero vaya la cuestión teórica, aunque sea explicada en un video, y después la explicación práctica con un ejemplo. ¿De acuerdo? El ejemplo es el siguiente. I didn't used to like mushrooms, but now I do. Entonces, si se fijan, aquí tiene el auxiliar negando. Aquí está en una contracción, pero ustedes saben que pueden poner did not o didn't. No hay problema. Si se fijan, ahora el verbo ya no lleva la terminación de. Está en su forma simple, used to like. ¿Por qué razón? Porque la expresión did, como verbo auxiliar en pasado, me indica el tiempo de la conjugación. Se está conjugando en pasado. Está negando, pero estoy ayudando al verbo principal a conjugarse en pasado. Entonces, si aquí yo lo pongo en pasado, estaría como que haciendo dos veces la conjugación. Entonces sería incorrecto gramaticalmente hablando. El auxiliar hace la función de la conjugación y el verbo ya no se conjugaría. Ni en la negación, ni en la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, queda de la siguiente forma. I didn't used to like mushrooms, but now I do. ¿Cómo sería la traducción? Antes no me gustaban los champiñones, pero ahora sí. ¿De acuerdo? Un ejemplo más. Food didn't used to be so expensive. Entonces, aquí tenemos, este sería mi sujeto, aquí estaría la negación con la expresión used to y el verbo principal más aparte el complemento. ¿De acuerdo? Aquí igual pudo haber dicho did not, pero para efectos de hacerlo más pequeñita la frase ponemos didn't, que ambas son correctas. ¿De acuerdo? Entonces, la traducción sería la comida no solía ser tan cara. Entonces, food didn't used to be so expensive. Quedaría de esa manera. Un ejemplo más. We didn't used to go away on holiday very often when I was young. Entonces pasa lo mismo. El orden aquí lo tienen en esta pequeña fórmula. Queda primero el sujeto. Después la negación. Puede ser didn't, si lo quieren hacer más chiquito, o did not de forma extendida. ¿De acuerdo? Después used to, pero ojo, en su forma simple, no conjugada en pasado. Para eso tiene el auxiliar que viene acá atrás. ¿De acuerdo? Posteriormente el verbo principal y el complemento del enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, en este último ejemplo, aquí está el pronombre sujeto, aquí está la negación, aquí está la expresión used to y el verbo principal, y por acá viene el complemento. La traducción sería, no solíamos ir de vacaciones a menudo cuando era joven. Entonces, aquí ya quedó la diferencia entre un enunciado afirmativo, como es su estructura, y uno negativo. ¿De acuerdo? Pasamos a la última estructura, que es la forma interrogativa. Bueno, como bien dijimos hace un ratito, el tema de pasado simple se conecta mucho con este en particular. ¿Por qué? Porque la forma de hacer las negaciones y las preguntas es la misma. Es decir, si voy a negar, tengo que recurrir al did, poniendo did not o didn't. Si voy a hacer una pregunta, tengo que recurrir otra vez a did, que es mi verbo auxiliar, que lo llevo a llevar al inicio de la oración. Por eso aquí en estructura se explica de la siguiente forma. Primero va el verbo auxiliar, después el pronombre sujeto, después la expresión used to en su forma simple. Si se fijan, no tiene la D, ni aquí ni acá arriba. ¿Por qué? Porque ya lleva el auxiliar detrás, que eso me indica que está haciendo la pregunta o bien la negación en pasado. ¿De acuerdo? El verbo, el complemento y el signo de interrogación, que sería el question mark. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un par de ejemplos y pasaremos a las actividades que serían de entregar esta semana. Vamos con el primero. Como está preguntando, puede haber preguntas en negación y preguntas en afirmación. No los quiero confundir tanto, me voy a ir a las que están afirmando, es decir, a esta de aquí y la de abajo. La primera no le hacemos mucho caso para que no se me vayan a confundir. Se puede preguntar negando, pero no los quiero confundir hasta ahorita para que entiendan bien primero las estructuras normales y después entramos con las que son excepcionales o distintas. Vamos con esta que dice aquí. Did you used to live here? Entonces, ¿solías vivir aquí o vivías aquí antes? Esa es la traducción que se le puede dar. Entonces, ¿cómo quedó la estructura? Primero empezamos con el verbo auxiliar did, que sería acorde a la fórmula.
después el pronombre sujeto, que tenemos aquí el término, después la expresión used to en su forma simple, no en pasado, porque para eso tiene ya el auxiliar previo, el verbo, que sería live, y el complemento del enunciado, que en este caso nada más sería here. Entonces, did you used to live here? ¿Solías vivir aquí o vivías aquí antes? Esa sería la pregunta. Otro ejemplo más. Did they used to go to the beach in the summers? Entonces, de la misma manera, si es pregunta, tengo que iniciar con el verbo auxiliar, que sería el did, para cualquier pronombre. Aquí no hay distinción. Cualquier pronombre sujeto lleva la misma forma del verbo. Did en todos los casos. They sería el pronombre sujeto. Used to es la expresión en su forma simple, ya no conjugada. El verbo sería go y el resto del enunciado. Entonces, solían ir a la playa durante los veranos, es la traducción, digamos, que se le da a esa pregunta. No tiene la mayor complicación. Si pasado simple lo entendieron en su momento y lo siguieron practicando con las actividades, este va a ser como un tipo recordatorio o aplicar dichos conocimientos a esta actividad. Entonces no tiene la mayor ciencia. Vamos a pasar a las actividades. Las que se tienen que hacer son la 3 y la 4. La número 3 es muy sencilla. La instrucción dice así. Complete the next sentences with used to and then translate them on the line. Si se fijan aquí entre los paréntesis está el verbo que van a utilizar en la frase. ¿En qué se tienen que fijar? Bueno, identificar primero si es enunciado afirmativo, negativo o pregunta. ¿Para qué? Para que primero completen la frase en inglés conforme a las estructuras que se explicaron aquí. Aquí hay ejemplos en afirmación, hay ejemplos en negación y en pregunta. Entonces no tiene la mayor complicación, es observar el enunciado que se te da para que tú puedas complementar lo que le falta según la estructura que te está presentando. ¿De acuerdo? Cuando vean, por ejemplo, que dice not y luego el verbo, pues indica que es negación. Si ustedes ven el signo de interrogación aquí, pues es pregunta. Si no ven ninguna de estas dos cosas, es afirmación, no tiene la mayor ciencia. Entonces, esa es la actividad 3. Es completar primero el enunciado que quede correcto en este tema que es el used to y después hacer la traducción. Muchos profesores de otros lugares me cuestionan que por qué les pido adicionalmente que traduzcan. Dicen, pues que no estás dando clase de inglés para que se enseñen a escribir inglés. Sí, pero muchas veces es la forma yo de corroborar que realmente estás entendiendo lo que estás escribiendo. Entonces no nos estorba, es como una práctica adicional para, por ejemplo, si nos piden extraer la idea principal de un texto en inglés, pues lo vas a hacer en español, ¿no? Entonces te vas acostumbrando a cómo redactar de mejor manera en español de algo que leíste en inglés y que quieres plasmar la misma idea, pero en tu idioma, digamos, con el que creciste o tu idioma natural. ¿De acuerdo? Actividad 3 es esta. Actividad número 4 es el mismo tema. De hecho, aquí viene la instrucción en español. Tienes que tener una comprensión clara del texto que viene allí para que tú sepas cuál forma de las opciones que te da es la que mejor contesta a la frase. ¿De acuerdo? Digamos que esta es una actividad de opción múltiple, pero una vez que hayas seleccionado la opción correcta, también tienes que contestar a español cómo quedó. ¿De acuerdo? Aquí es muy sencillo. Si dominas la gramática de pasado simple, aquí se te va a ser muy sencillo dar con la respuesta correcta. Si en dado caso te quedó duda, regrésate a los ejemplos. Aquí vienen las 3 estructuras: afirmación, negación e interrogación. Vienen ejemplos, viene la fórmula de qué va primero, qué va después, etc. Si además de ello te siguen quedando dudas o no sabes cómo hacer alguna actividad, me puedes mandar mensaje ya sea en el chat de Classroom o bien en WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, niños, pues mucha suerte. Serían las 2 únicas actividades, actividad 3 y actividad número 4. Okay, if you don't have any question, see you around. Okay, good luck. Bye-bye.